¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí el ingeniero Castillo reportándose, tratando de explicarles un poquito más de lo que vendría siendo el escaneo 3D, enfocado precisamente para que si tú ya tienes un proceso productivo en el cual quieras optimizar metiendo este tipo de dispositivos, sepas qué preguntar, sepas qué necesitas saber y en dado caso, qué alcances debe de tener el equipo que necesitas para que incluso cuando empieces a hacer la búsqueda con el proveedor que están, pues ya sea recomendado, ya sea que encontraste en internet o que te, no sé, viste en alguna exposición, pues sepas realmente cuál es el que realmente te sirve y no te hagan perder tu tiempo en este aspecto, ¿no? En dado caso vamos a ver más o menos las preguntas principales que debes de tener, el alcance que va a tener el producto y pues realmente si está enfocado o no está enfocado para lo que necesitas. Tal vez necesitas algo más pequeño o tal vez algo más robusto, pero pues lo vamos a encontrar poco a poco, ¿no? Arrancamos. En este caso primero lo que vamos a identificar es precisión. La precisión es el detalle con el que un instrumento o procedimiento puede medir una variable. Para este caso yo te recomiendo que lo realices 3 veces con al menos 3 personas diferentes. Es decir, cuando te vayan a hacer la demostración, en dado caso si ya tienes un equipo que te hayan prestado, tomes 3 personas diferentes y hagas el mismo dimensionamiento de la misma pieza. Ya sea una pieza simple o una complicada, con las dimensiones que tú ya tengas dentro de tu plano, las puedas comparar, obviamente teniendo alineación, teniendo lo que vendría siendo las tolerancias y arrancándote desde este lado. ¿Para qué vamos a buscar esto? Para que cuando tú termines esos 3 escaneos y tú puedas obtener esos 3 resultados diferentes, pues tú los puedas abordar y simplemente ver que se cumpla esta parte de la precisión. Esto normalmente viene en la ficha técnica del producto, en este caso si es 0.01 milímetros, 0.02 milímetros, ahí te especificará qué es lo que tienes que hacer. Entonces, lo que vas a buscar es que no brinque esa barrera que te está estableciendo el fabricante con tu producto. Además de eso, pues en el escáner la precisión va a ir variando. A esto se le llama precisión volumétrica. La precisión volumétrica se establece, por ejemplo, cuando tú tienes un metro cúbico y vas a escanear dentro de ese metro cúbico, la precisión que especifica la tabla de tu ficha técnica se va a cumplir, pero a partir del metro .001 milímetros empieza a incrementar esta precisión, es decir, empieza a ser mucho más grande y por ende deja de repetir tan bien como si estuvieras dentro del metro cúbico. Entonces tienes que tener esto muy en cuenta, ya que si vas a dimensionar piezas muy grandes, hay que tener cuidado porque esta precisión volumétrica puede afectar tu resultado y por ende te va a dar un resultado que tal vez esté mal y que tú puedas corroborar con una CMM. Normalmente vienen especificadas como por ejemplo 0.02 milímetros más 0.04 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? A partir del metro se empieza a incrementar 0.04 milímetros cada metro que vaya incrementando. Es decir, si vas de 1 metro de largo y de repente tienes 2 metros de largo, ahí ya te incrementó a 0.060 milímetros tu precisión volumétrica. Entonces tienes que tener mucho esto en cuenta, ya que pues puede variar tus resultados. Continuando, tenemos la parte de la resolución. La resolución es una de las partes importantes del equipo, ya que vendría siendo la mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una variación perceptible de la indicación del correspondiente valor. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente que es el valor más pequeño o el detalle más pequeño que va a alcanzar a ver el producto. En este caso, al ser una nube de puntos, normalmente alcanzas a ver detalles muy pequeños, pero tienes que tener en cuenta que la poligonización y el incremento de puntos que puedes tener por parte del postprocesamiento del software puede hacer que estos detalles se pierdan. ¿En qué aspecto lo vamos a ver más notorio? Cuando vayas a hacer el escaneo de tu demostración, tienes que revisar muy bien los vértices. ¿En qué aspecto? Los vértices, el escáner siempre tiende a hacer un redondeo. Este redondeo lo hace porque pues como su funcionamiento realmente no llega a ser una esquina, tienes que tener muy en cuenta este tema, ya que pues eso te puede afectar a lo mejor si tú tienes que ver un ángulo en un vértice muy pequeño. Continuando, ahora sí vamos a ver cómo funciona un escáner. El escáner pues prácticamente es una suma de varias tecnologías, las cuales pues ya conocen, que pues si ya vieron algún escáner o están tratando de adquirir uno, conlleva cámaras, conlleva sensores infrarrojos, conlleva láser o a veces un proyector de alta resolución, y pues vamos a ver más o menos cómo funciona cada uno de ellos. En este caso, ¿por qué tiene 2 cámaras? Las 2 cámaras están enfocadas a emular lo que vendría siendo la vista humana, es decir, nosotros al tener 2 ojos podemos alcanzar a percibir profundidad. Entonces lo que hace la cámara es precisamente buscar eso, emular lo que vendría siendo la vista humana. En este aspecto pues ya podemos identificar que el escáner tiene profundidad gracias a las 2 cámaras que tienen. Obviamente la resolución que tenga la cámara pues te va a ayudar a tener mayor detalle, ¿no? En este caso podemos entrar a lo que vendría siendo el siguiente tema, fotogrametría. La fotogrametría es una técnica que se utiliza por coordenadas 3D que lo que hace es buscar un sistema de referencia y tomar varias capturas
de diferentes posiciones para posteriormente postprocesarlo y poder tener una imagen 3D. En este caso nosotros buscamos eliminar este tipo de superficies irregulares añadiendo lo que vendría siendo referencias dentro del espacio. En muchos casos van a encontrar muchos equipos que conllevan targets o algunas referencias físicas como pueden ser dados o cosas por el estilo, que el mismo software identifica como referencia para a partir de ese momento empezar a identificar tanto la profundidad como lo que vendría siendo la posición de donde está cada parte de la foto. A esto se le aúna en algunos casos lo que vendría siendo luz ultravioleta. La luz ultravioleta la utilizan principalmente en algunos targets que son reflectivos. Estos targets reflectivos lo que van a hacer es que le van a ayudar al escáner a saber exactamente dónde está, y como se genera un patrón de targets, por así llamarlo, lo que va a hacer es generar una red de información que, pues, aunando con el escáner vamos a obtener un resultado mucho más preciso. Esto va a depender también de acuerdo a la resolución que tengan las cámaras. Continuando con esto, tenemos lo que vendría siendo el patrón de escaneo. Todos los escáneres funcionan bajo un patrón de escaneo. En este caso pues existen dos principales, lo cual sería luz estructurada y lo que sería láser. En este caso, ¿cómo funciona? Empecemos por la luz estructurada. La luz estructurada se basa en un proyector de alta resolución, el cual genera un patrón de líneas, ya sea verticales, horizontales, pueden hacer cubos. Digo N patrón que realmente el fabricante haya utilizado, con el afán de que cuando se ponga sobre la pieza se empiece a deformar esas líneas, y al ver esas líneas deformadas lo que va a hacer es identificar la cámara rápidamente cómo se están deformando y obtener esa superficie. Entonces este patrón se va a empezar a mover milimétricamente enfocado a que las cámaras vayan viendo ese movimiento y a partir de ahí puedan obtener la información. En el segundo caso vendría siendo el láser. En el láser funciona muy similar, realmente es un patrón de láser. Normalmente están cruzados, pueden ser lineales, verticales. Realmente la configuración no tiene un factor importante. Lo que sí tiene un factor importante es la cantidad de láser. Mientras más cantidad de láser tenga, obviamente va a ser un patrón mucho más grande, por ende va a haber mucha más información en el camino y pues eso va a hacer que tu nube de puntos sea mucho más funcional. Actualmente existen dos tipos de láser, el láser rojo y el láser azul. El láser rojo está muy enfocado a lo que son piezas precisas, funcionales y rápidas, pero no a gran escala. Es decir, que puedes dimensionar cualquier pieza, pero vas a tener limitantes. Normalmente te vas a encontrar problemas con lo que vendrían siendo cristales o piezas translúcidas, y en dado caso piezas cromadas o con una actividad reflectiva, ya que el escáner no es lo suficientemente fuerte el contraste que tiene como para identificarse sobre esta superficie. En cambio, en el láser azul hace todo lo contrario, es un contraste un poquito más alto y gracias a los filtros que tenemos hoy en día con las cámaras, lo que va a hacer es identificar precisamente ese mismo patrón, pero con una superficie mucho mejor definida. El contraste nos va a ayudar bastante con este equipo. Siguiendo vendría siendo lo que es el postprocesamiento. Como ustedes saben, el postprocesamiento es prácticamente una cuantificación de la información que está tomando el escáner. Es decir, normalmente tomamos una superficie que si nosotros la tocamos pues se siente continua, pero pues el escáner no puede identificar una superficie continua ya que pues está tomando fotos. Entonces lo que él hace es tomar pequeños puntos de cada una de esas zonas. Entonces conforme haces el barrido, lo que va a hacer es levantar esta información. Obviamente entre mayor cantidad de puntos tome por segundo el escáner, pues más acercado a la realidad vas a estar, ya que pues normalmente ahorita hay equipos que van desde los 350,000 puntos sobre segundo hasta los 2.5 millones de puntos sobre segundo. Obviamente esta información va a ir variando, ya que pues obviamente si pasas una vez no va a ser lo mismo que si pasas 2 veces o 3 veces o 4 veces. Normalmente vas a tener temas de pues una capa superior a otra capa, a otra capa, a otra capa, es decir, como varios layers. Esto también te puede afectar, ya que pues puedes encontrar problemas de el postprocesamiento que haga un promedio intermedio entre todas esas capas y pues te va a afectar. Entonces tienes que tener muy en cuenta cómo colocas los targets, cómo haces el barrido, qué tipo de equipo utilizas y cómo está funcionando, ¿no? Entonces a partir de aquí esto vendría siendo lo que es un escáner 3D y su funcionamiento. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones donde lo puedes utilizar o donde se puede manejar cada equipo? Por ejemplo, en el ramo automotriz vamos a encontrar diferentes piezas. Pueden ir desde piezas plásticas, hules, metálicas, de estampado, de maquinado. Digo, si te metes en el motor completamente maquinado, algo de vaciado de aluminio, bueno, muchas piezas. Dependiendo de la cantidad de información que necesites
y también dependiendo la precisión con la que trabajes, es decir, tus tolerancias, es el equipo que se te va a recomendar. En este caso, por ejemplo, para una pieza maquinada de lo que vendría siendo funcionamiento, digamos, no sé, fundición, que posteriormente pasa a lo que vendría siendo maquinado, lo que tomamos en cuenta principalmente son equipos que tengan luz estructurada, ya que tienden a ser los equipos más precisos. ¿Por qué o en qué aspecto? Normalmente te solicitan un tema de matizado. El matizado vendría siendo prácticamente que le eches una especie de talco encima para que pueda funcionar. ¿Por qué? Porque el proyector de alta resolución pues necesita una luz o un contraste mate en el cual pues se pueda visualizar para las cámaras mucho mejor. Entonces por eso se recomienda más este tipo de equipos para piezas de maquinado. Pero sin embargo, si no tienes una tolerancia muy cerrada, puedes utilizar uno de láser rojo o láser azul dependiendo cómo lo estés utilizando. Todo va a ir de acuerdo a la tolerancia que vayas a manejar. Por ejemplo, ahora vámonos hacia el otro lado, las cuestiones plásticas. Las cuestiones plásticas normalmente son piezas que tienen 1 milímetro, 2 milímetros de desviación. Esto quiere decir que realmente no es una pieza súper precisa. 2 milímetros es un mundo si lo ves en un ámbito industrial. Entonces en este aspecto pues puedes abordar incluso un láser azul, ya tirándole a lo más bueno, más rápido, más eficiente, o te puedes ir a una luz estructurada simple, pero pues tienes que tener en cuenta que tus tolerancias también te van a afectar y pues obviamente puede ser que la luz estructurada se vuelva un proceso mucho más lento que si tomaras un equipo de rayo láser, ¿no? Continuando con otra aplicación, pues estamos toda la cuestión aeronáutica. ¿En qué aspecto? Pues te puedes ir desde fuselajes, te puedes ir desde el tren de aterrizaje, turbinas, realmente todo lo que quieras dimensionar dentro de la pieza, ya que normalmente todo lo que es industria aeronáutica pues tiene que estar 100% revisado, por lo menos 1 o 2 veces dependiendo del proceso en el que esté trabajándose. Continuando con esto, pues no nada más está enfocada para piezas terminadas o productos terminados o no sé, digamos enfocado a piezas que utilizas el día a día, ¿no? También lo puedes utilizar para las mismas herramientas que te ayudan a tener esas piezas finales que normalmente se trabajan. Es decir, moldes de inyección de plástico, troqueles, no sé, enfocado a fixtures, por ejemplo, todo lo que necesite una certificación específica del funcionamiento de tu producto, lo puedes dimensionar con un escáner, evaluar desgaste, evaluar funcionamiento, un cambio de ingeniería, realmente todo lo que necesite ser medido a largo plazo, pues te va a ayudar el escáner a que lo puedas tener a la mano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que compres el molde de inyección de plástico nuevo y te saque piezas perfectas los primeros 2 años, pero de repente el tercer año ya empiezas a tener dificultades con el mismo molde. Pues tienes 2 opciones, o mandas a hacer un nuevo molde o lo checas y lo arreglas. Entonces pues realmente si lo evalúas por costo-beneficio, pues se vuelve mucho más sencillo evaluarlo y que al final tu mismo cliente te lo va a solicitar, o en dado caso pues si tienes el dinero y la oportunidad, pues puedes recertificar tu molde y pues volverlo a hacer, ¿no? Obviamente esto va a ir dependiendo a las aplicaciones que realmente necesites. En este caso, pues realmente así es como funciona en equipo. Posteriormente vamos a ver las aplicaciones funcionales, es decir, para qué utilizo el escaneo, cómo funciona el escaneo y pues hacia dónde lo vamos a orientar. Lo vamos a ver en 2 diferentes videos, lo que vendría siendo 2 softwares principales de los cuales pues me gusta mucho trabajar, los cuales son ControlX y DesignX. Cualquiera de los 2 softwares realmente están enfocados a usar escaneo 3D. ¿En qué aspecto? Pues la idea es que puedas trabajar tanto la malla como el resultado de la información y poder hacer un trabajo como mucho más claro, tanto en medición como en ingeniería inversa. Realmente vamos a ver los alcances que tiene cada uno de ellos y vamos a ver qué es lo que nos puede servir mucho más. En este caso, pues por mi parte sería todo. Si les gusta la información y quieren seguir aprendiendo un poco más, los invito a que se suscriban a mi canal y en dado caso, pues sigan mi información cómo va avanzando, ¿vale?